hágale una dinámica que se pare, 1, 2, 3. Diga Dios poniente y el cielo Dios que sale de abajo. Fíjense que tengo dos cositas con ustedes. Me escribieron a mi WhatsApp, gracias, pero me dicen, soy de la sección N, aparte me doy un libro. Gracias, licenciado. Yo les contesté, estimado compañera o compañero, podría sus nombres escritos en el final. La sección, tengo varios mensajes de ahí, son como 11. ¿Qué tal, licenciado? Me reserva 2 libros, por favor. Pero yo no me dejaron nombre, me dijeron, soy Claudia de la sección, aquí es la EVA. Sí, soy Claudia de la sección N, necesito 2 libros. Y es que yo lo puedo apartar, pero ahora que venga la editora van a aparecer 3 Claudias. Entonces, ¿quién es Claudia Escobar, Claudia Ramos o Claudia Pérez? Entonces, si me escriben al WhatsApp y necesitan reservar un libro, conmigo están obligados porque yo me comprometo a dárselo a las personas que me lo reserven. Pero como por razones de tiempo, lo que la idea que dieron los compañeros allá es que mejor les dieran una hoja y que ustedes se anoten ahí. Me ponen nombre, el carnet dice, el nombre de la sección que es C. Entonces miren, pues les voy a explicar yo, aquí la tengo yo. Y esta es de la primera hora. Aquí tienen los nombres, pusieron el nombre al carnet, dirían que algún puntito. De repente yo sí les digo, compañeros, cuando el doctor me da y esta es la otra sección, me da la oportunidad de calificar y todo, yo sí nunca dejo a nadie con 30, la verdad. ¿Qué diferencia hay entre 30 y 31? Fue las vacaciones de 2 años, ¿no? Sí. Entonces yo en ese sentido sí esfuércense, pero algunas veces pues, y a pesar de que pueden resolver, quiera que yo de aquí para allá, es la persona que necesita el libro, ¿verdad? Solo que me tengo que retirar y quien me apoya con la otra. Cada uno que la recibo, mira, le voy a ponerse aquí, o sea, lo que necesitan el libro, pues es obligatorio, entonces hace como ahora, me la guardan y me la dígame, como unas 2 semanas. Somos el parcial, somos el último. El primer parcial somos los últimos, el segundo somos los primeros. Un nombre es una apellido. Dígame. No sé, por uno, dígame. ¿Cuál es el costo? Disculpen. Mira, pues voy a 375 quetzales. Aquí pues, porque en la librería jurídica todavía hablan en 450, 460 o 500. El doctor ya viene, mañana solo de la introducción no se me vaya. Disculpen, entonces no me escuchan, si lo voy a decir. Si no ven, allá atrás, compañeros, no. Mire pues, la situación, las preguntas típicas son, ¿podemos fotocopiar el libro? Definitivamente creo que somos estudiantes de derecho. ¿Cómo se llaman los derechos cuando editan libros? De autor, pues. Claro, sí pueden fotocopiar una parte que les interese las penas o medidas, como el libro se va yendo de acuerdo al contenido y yo no sé, el doctor les va a explicar si les permite sacar copias o copias del libro, pues, porque ahora con las facilidades que tiene el internet hasta lo han escaneado. Lo único es el motivo, o sea, un libro le da vida al intelecto, al autor, para que lo vaya actualizando, y atrás de los están las librerías también que dependen de esto. En unos años han reproducido libros a 200 quetzales o 250 que son de papel simple y pastas de cartulina. Entonces el deterioro, estos tienen una duración casi como de unos 5 o 6 años. Y en una ocasión al doctor todavía le traen una copia pirata y le dice, doctor, me lo puedo autografiar, ¿verdad? Y él en su momento lo va a dedicar cuando, así, es lo que hace que cada vez una clase saca 15 o 20 compañeros. A veces está aquí cuando está la cheve y la gente empieza, date vos. Entonces, a todos se les va a garantizar la entrega del libro. Lo único que allá las compañeras tienen un coordinador de grupo. Yo les dije que necesitaba
un compañero varón y una compañera mujer, ¿verdad? No hembra. Es que lo que pasa es que yo quiero que sea como que no coordinadora, sino un enlace entre el doctor es conmigo, pues el doctor venga a la clase a mí. Yo lo que hago es que necesito dar información. ¿Por qué? Porque la otra semana no vienen ustedes a clases. Entonces esta agenda les va a llegar de esta forma en electrónica. Entonces ya ustedes ya la imprimen. Entonces yo se la voy a enviar a la compañera a su WhatsApp. Para que, es que sí, yo no menosprecio los compañeros, no hay compañeros que dicen, yo voy a tener su pan con chile y juguito, sí. Él me manda un mensaje por WhatsApp, no sé por qué lo hace cantadito, no sé. Entonces yo quiero, ya el martes al mediodía ya el compañero ya tiene la agenda electrónica, ¿no? Y se las va a mandar a ustedes. ¿Por qué? Para que reciban ya tengan la agenda electrónica, la de la segunda clase. El enlace creo que les llega a su correo a ustedes, ¿verdad? En la plataforma. Sí, nosotros sí tenemos libertad, compañeros. Compañeros, que acá están preguntando después. Sí, le dejamos la voz separada, ¿verdad? No, yo aquí me divierto ya al examen. Cuando ya sé que digo los grupos y los cuates así, bueno, ustedes para el salón allá y ustedes para acá adelante y ya no quieren la página. Entonces, pero la ventaja, ¿sabe qué tengo? Que no de compañeras, que voy a salir a las 8 no me he echado de sopa de ese día. Voy a salir a la riesa, yo se los voy a enviar, se los voy a enviar posteriormente. Lo que pasa es que esta es la forma que el doctor se va guiando. Sí. Y él saben que son las agendas, son los chivos para el examen, hombre, de veras. Porque ustedes aquí van a anotar, en las agendas escritas anotan los artículos cuando saben de culpabilidad, artículos, todo rapidito no están funcionando. Cuando ustedes se examinan, ¿sabe qué hago yo? Me siento allá hasta cabecero. No me quito la vida con los demás compañeros catedráticos que están ahí así viendo. Allá. Y ven la chupa. Los hombres tienen la táctica de la chupa, ¿va? Andan sudando los padres en el examen, pero aquí tienen las compañeras debajo de las piernas o en las... No, eso es feo, ustedes que andan los catedráticos cazando los chivos, ¿verdad? Yo al contrario les corrijo los chivos, disculpen que insulte el papelito ese que usan, no son chivos, se llaman auxiliares de memoria. Entonces, el examen yo les doy 4 casos y ustedes lo resuelven con lo que quieran, con libros de los auxiliares de memoria. Por eso, en determinado ejemplo, ¿verdad? Les dice uno, en la escuela Belén y Asociados, el director decidió imponer multas a quienes lleguen tarde, 15 que salen y quieren entrar. Entonces ustedes inmediatamente van, la primera pregunta es, ¿es legal la actitud del director, compañero? No. Entonces dice, ¿por qué violenta alguno de los dos puntos de vista? ¿El subjetivo o el objetivo? Subjetivo. Compañeros, lo subjetivo es lo que no se ve, ¿verdad? Y lo objetivo es lo que se puede ver. Dijo el doctor que lo subjetivo es aquel poder que tiene el Estado de castigar, y lo objetivo es el conjunto de normas plasmadas en código. Vamos a ver, compañeritas, hasta todas que las miro, puedes decir que se las doy. No tiene novio, así tampoco, ¿verdad? Ya tengo 75 años, olvídense. Miren, es verdad que el amor no lo pueden ver, pero lo sienten. Y sus sentimientos también lo sienten. Cuando ven que viene su príncipe, las compañeras empiezan a echarse la cocaína de gato. Claro, los hombres solo agarran las chupas, se la medio ponen el pelo, el nombre es práctico. Si nos quieren así, vamos bien. ¿Verdad que el amor no lo ven, pero sí lo sienten? Que no cuando las están enamorando y todos los días la escribían, ahora tienen que rogarlo porque lo escriban. Que no me dejasen visto. Entonces, es igual el poder que tiene el Estado, ustedes no lo ven, pero lo sienten. ¿Por qué ustedes no van a abrir vehículos, a robar o a hurtar o a... ¿Por qué? Porque tienen esa sensación que los van a llevar a declarar.
El Estado no les está diciendo no lo hagan, no les prohíbe, sino les dice quien dé muerte a una persona o quien le quite sus pertenencias a otro grupo. Entonces el ciudadano guatemalteco no lo hace porque sabe que va a ir a parar una declaración. O sea, es un derecho penal subjetivo, y no se ve. O sea, esa facultad que tiene el Estado de imponer penas y castigarse, y es más, únicamente el Estado. Ahora, ¿cuál es el derecho penal objetivo? Son todas las normas viviendas del Código Penal, leyes especiales, cuando hablo de leyes especiales estoy hablando yo de la ley de narcoactividad, la ley de protección, la ley PINA, que es para los menores, y la ley de un montón de leyes, de lavado de dinero. Y esas son, pero ustedes por favor no me compren leyes especiales, voy a hacer una aclaración. Yo les daré porque me han escrito a la chica en mi teléfono, me preguntan, únicamente para este curso necesitan el Código Penal, por favor compañeros, no compren leyes especiales todavía, por favor, solo vamos a tratar del artículo 1 al 122. No compren ley forestal, ley de narco, no hay mejor para 10 caños de permiso. Mi Coca-Cola, una mi galleta tipo y soy feliz. No, ahorita por el momento no, porque ustedes van a estudiar los principios y las doctrinas. Por lógica, ustedes el año pasado ya tienen su constitución política de la República de Guatemala. Esa sí nos puede servir, y quizás la ley del organismo judicial, porque hay artículos del Código Penal que van amarrados con la Constitución, cuando vean la relación del derecho penal con otras ciencias, lo que es la retroactividad, lo que es la libertad de acción, todo eso va amarrado en el artículo 2, con el 15 constitucional. O sea, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo que favorezca. Las leyes siempre van hacia adelante, se pueden aplicar hacia atrás. Sí, menos eso. Sea favorable para el... Todas las leyes son creadas para tener efectos hacia el futuro, hacia adelante, pues 2023 hacia adelante, no hacia atrás. Pero ¿cuál es la excepción a la regla? La retroactividad de la ley en materia penal. Sí se puede aplicar una normativa de este año a 10 años atrás, cuando siempre que favorezca el reo. Ahí hay lugar de cartones. Si no, pues a los compañeros, de cada vez dos, cada vez tres, Una pregunta, entonces la respuesta sería que se violenta el derecho penal subjetivo. Subjetivo. Muchas gracias. En el caso que yo, como yo hago, ahora sí me doy gusto en hacer dos variantes. Yo hago variante A y variante B. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo examen para todos. O lo que hago es que tomo, aquí vengo con los dos paquetes, Ani me ayuda y ponemos los dos paquetes. Compañero, levánteme la mano, ¿usted qué carnet es? 2431, es impar, ¿verdad? Escójame un paquete. El paquete que le agarran es para todos los números pares. Sí, pero estamos revueltos, tranquilos, los pares se van para el salón. Es el penalito, Entonces todos tendrán examen. Ahora yo les pregunto, en la variante B puede decir, el director de la escuela no puso multas, sino dice, creó una normativa interna donde se determinan multas. ¿Ahí qué derecho penal está él violentando? El objetivo, porque solamente el Estado puede crear cuerpos normativos. O sea, solo el Estado puede castigar y solo el Estado puede crear cuerpos normativos. Nadie más. Ese es realmente el derecho no objetivo. Y ahí nos vamos nosotros con la naturaleza jurídica de veras que yo me quedo corto con los, yo creo que son como 7 o 5 agendas que entra el primer examen parcial. Ya no hay ni sacar preguntas, ya no me alcanza. A veces hasta 3 variantes, claro. No me da nada que hacer. Esta pregunta no se la manera. El derecho no es subjetivo, objetivo, pero es básico desde el primer día. Lo subjetivo es lo que no se ve, ¿verdad? Lo que no se siente, o sea, el poder del Estado de castigar, ¿verdad? Y lo objetivo son los normativos, las leyes. Solamente el Estado puede crear derecho penal. Se van a dar cuenta ustedes de que en derecho penal, la única fuente del derecho penal, ¿cuál creen que es? La ley. Solo la ley puede crear derecho penal, y derecho penal no pueden ustedes alegar como siempre, como el derecho laboral. ¿verdad? Jefe de buena onda le regalaron su tarjeta de antes, le regalaron su tarjeta de 5 años para que tuviera saldo. ¿verdad? Vos que no tenés saldo, ¿de qué trabajas? ¿Entregar paquetes?
Mira, pues a partir de ahora te voy a dar 100 quetzales cada fin de mes a tu sueldo. ¿Cuánto ganas vos? 2.400, vas a ganar 2.400, te voy a dar 100 quetzales porque te va a servir para tu tarjeta. Antes, cuando eran las recargas, ahora los planes de 200 pueden hablar toda la noche. Ah, no, en claro, a la hora y media le vuelan, ¿no? Esperen que la vuelen, además no están cruzando, ¿no? Entonces, ¿sabe qué pasa el derecho laboral? Que esos 2.400, cuando los retiran, pueden ustedes alegar como ventajas económicas. En cambio, el derecho penal, la costumbre, no puede ser juez de derecho penal. ¿Por qué? Porque todo el Estado puede crear derechos, todo el Estado puede castigar, ¿verdad? Entonces, esas son las reflexiones que voy haciendo. Cada vez que el doctor termina una clase, voy a hacer reflexiones en el tiempo que me da para aclararles dudas. Y esta práctica que hoy estoy dando son las que hago con los famosos repasos, que son 2 antes del examen. Lo único que aquí, compañeros, por favor, no me voy a jactar ni nada. Cuando yo hago los repasos, el doctor me da la oportunidad. Miren cuántos están ahorita. Cuando son los repasos, ya están los compañeros adentro de otras secciones y no ustedes, ¿verdad? Entonces ustedes se organizan en la puerta que solamente ya se van a ir conociendo poco a poco, pues. Porque sí, yo les doy material y les doy el repaso, está más dicho porque ya está más en un nivel universitario, como que laboratorio, digamos así, pues. Y no les va a costar el examen. Y es más, yo calculo que avanzamos tal vez hasta el artículo 10 o 15 del Código Penal para hacer el examen parcial, porque solo vamos a ver hasta lo que son la aplicación de las leyes en el espacio y tiempo. Yo creo que ahí llegamos, porque después en teoría el delito sí tienen para divertirse con lo que son el intercrímenes, los concursos de delitos dolosos, culposos. Ahorita les va a parecer un poquito como que, no tedioso, pero teórica la clase, porque después de esta explicación viene lo que son las escuelas, el derecho penal, viene lo que son la evolución histórica del derecho penal. El derecho penal nunca ha sido estático, siempre es dinámico. Hay delitos que anteriormente eran considerados delitos de lesa humanidad y ahorita no son delitos. Como les dije al principio, les hice el comentario, en Guatemala la prostitución es delito. No. ¿Seguro? Sí. Siempre y cuando tenga conocimiento quien ejerce ese oficio más antiguo del mundo que no tiene enfermedad venérea. Porque si tiene enfermedad venérea y ejerce la prostitución, entonces sí es delito de contagiar la enfermedad venérea. ¿El suicidio es delito? No. No. Lo que es delito es inducir a una persona que se quite la vida o colaborar para que se quite la vida. Mira vos, dice el cuate, fíjate vos que aquella está como mate vos que no sé qué plano tiene otro traído, ya no quiere nada conmigo. Vos estás jodido, humano, ya te hubieras ido a matar vos, eso sí es delito. El otro es buscar consuelo. Inducir a el delito es inducción y la ayuda al suicidio es confiarse el lado. No es mejor que una cadena, ¿no? Eso sí, es unas circunstancias que todo lo que esté catalogado como tal, sí, si no, no. Entonces ya entonces me hace el favor de me guarda el listado, ¿no? Una pregunta, esta es para los que quieran. Sí, es que mire pues compañeros, mire pues, disculpe, a mí los que ya me escribieron a mí de esa sección, yo ya los tengo un listado, ese listado para los que no se han que tienen interés en el libro y no me han escrito, si no me van a emocionar, voy a tener necesidad. Entonces, esto es el listado para las personas que no se hagan conmigo. Entonces yo lo dejo al doctor que su tiempo es Bien, informe ya se los digo. Bien, vamos a seguir con el desarrollo de nuestro programa tal y como habíamos iniciado la vez anterior. Ya que están en información, me acaban de dar alguna información que quiero que lo escuchen ustedes. Te doy solo 5 minutos de nada porque me llamó la atención lo que me dijeron ahorita, que sí me preocupa bastante. Y todo es producto de la tecnología, porque la tecnología es afortunada, pero desafortunadamente se utiliza
grabando. Entonces, ahorita me están haciendo comentarios algunos profesores y que era importante recordárselo a los estudiantes, que los estudiantes muchas veces acostumbran, o mala costumbre, a hacer grabaciones aquí. Graban lo que uno está diciendo y lo pasan. Y lamentablemente hubo una compañera que preguntó en una sección dónde podía conseguir una constitución penal. Claro, ella está empezando, pues. La grabaron y la pusieron, dice, en las redes sociales. Y le están a la Facultad de Derecho de las causas pedazos. Tienen que cerrar eso, ¿no? Imagínense la gente que está ahí, que sabe. Pues, y como, miren lo que hacen. Alguien, obviamente, que estaba grabando, grabó eso. Y después vino y quizás fue, por supuesto que así fue, porque una broma, pues, y la subieron a la red de TikTok, no sé qué, y dice que anda circulando, pero a la Facultad de Derecho de los Carlos han tirado por los suelos nacionales e internacionalmente, tienen que ir de cerrar eso. Y miren lo que dicen los estudiantes, o lo que dicen los profesores. Entonces, ya como dicen los colegas, ya da pena hasta ponerse a dar clases y poner ejemplos, incluso en penal, porque si la gente mal utiliza eso, todo, yo le digo, bueno, esta vez no voy a no dar clases, también hay que hacer, pero no es la gracia. Entonces hay que recomendarles a todos los muchachos, pues ahorita que están en formación, que digamos, nosotros nunca habíamos tenido ese problema, ¿verdad? Pero hoy, pues con los problemas no es tan fácil, ahí están todos, y creen que grabando van a aprender, que no lo aprenden ni escribiendo los hechos. Se aprende estudiando, pero nadie más, pues, probablemente es otra cosa. Nosotros, personalmente, pues, pongo muchos ejemplos de la vida real, porque es la manera de enseñarles más fácil. Yo se los digo, y aquí está de broma, les dije eso la vez pasada. Yo les digo una cosa acá y después van a decirme lo que dijo el más cabeza, sobre tal cosa. Y tal vez, espera, no, pero sí hay que recomendarles. Entonces, ellos me están diciendo los colegas profesores, pues que se les recomiende prudencia a ustedes, por el mismo prestigio de ustedes, de nuestra tricentenaria universidad, de nuestros profesores, porque esto fue una cuestión que obviamente ustedes están empezando. Y alguien dice que digo, ¿dónde constituye la Constitución penal? Claro, pues eso es decir eso, pues, miren, esos son los estudiantes de la Facultad de Derecho Nacional de San Carlos, y dice que anda en todos lados. Entonces, eso les digo, fue alguien que grabó y pues por hacerle una broma a su compañera, porque todos se rieron, pues, lógico, ¿verdad? Imagínense. Pero dice que eso le ha afectado tanto, de veras, al prestigio, y es el prestigio de todos ustedes, de veras, es el prestigio de ustedes, ¿verdad? Y especialmente de ustedes que van para arriba, que van para graduarse. Entonces, ser prudentes, compañeros, ser prudentes y ser responsables, de veras, no vale la pena estar grabando absolutamente nada, porque da pena, sencillamente da pena. Miren esto, que fue una cuestión, una compañera que director, pero dice que están muy sentidos todo lo que está pasando por el desprestigio en que están haciendo caer a la misma facultad de esta tricentenaria universidad, cuando creo yo que es una irresponsabilidad, y yo no creo que haya sido de mala fe. Una broma, pues, de entre los muchachos, pero como están grabando, grabó y lo puso. ¿Para qué? Pues, todo lo puso. Dios guarde, ¿verdad? Así es que
me quedo con esto. Pues sí, eso quería que ustedes se lo plantearan, porque me voy por tener los repasos, voy a tener cuidado. no, pero eso ya da hasta pena, porque entonces nosotros, yo en derecho penal, venimos a poner, en el caso mío, regularmente ejemplos de la manera más campechana. Pero les digo, pues, miren, el ejemplo que está poniendo, pues, como sea, pues digo, yo mentí, está científicamente explicado, tengo todo, ya hay toda una experiencia en esta, toda una vida. Pero pues, yo creo que peor, o mejor dicho, con el derecho penal se vive todos los días. Todos los días es lo que vivimos en la calle. Entonces, la mejor manera de explicar es, yo explico lo vamos a hacer ahora, y les voy a poner algunos ejemplos de la vida cotidiana, pues. Pero claro, esos son ejemplos para Pampas o Maltrata, para que hacen el pueblo, para que ustedes, ya solo como no entendí tanto la expresión, pero después el ejemplo ya lo agarré todo. Así es que eso les quería comentar. Muchas gracias. Bien, prudencia, por favor. Estábamos desarrollando en la sesión anterior lo relativo al derecho penal desde el punto de vista subjetivo, ius puniendi, y desde el punto de vista objetivo, ius penal. Hoy solo voy a partir de ahí para plantear el resto de la agenda, pero llamar la atención en algo. Estamos hablando de derecho penal, que no es lo mismo hablar stricto sensu de derecho penal que hablar de ciencias penales o criminológicas. Esa es otra cosa. Y eso desde ya, para que ustedes hagan, lo que pasa es que uno vean, bueno, ciencias penales, no. El derecho penal es parte de las ciencias penales. En otras palabras, las ciencias penales son el género, el derecho penal es la especie. Es decir, ahorita este curso es un curso de derecho penal donde vamos a explicar y a ver todo lo relativo a las ciencias penales, criminología y todo lo que tiene que relación con eso. Pero eso para que ustedes desde ya lo entiendan. Entonces, desde ese punto de vista, yo les dije que los tratadistas, hay unidad de criterio cuando se define el derecho penal en hablar del punto de vista subjetivo, que se refiere al ius puniendi, y al objetivo que se refiere al ius penal, y eso lo expliqué. El ius puniendi es la facultad exclusiva que tiene el Estado como ente soberano de crear delitos y establecer penas para esos delitos. Les dije que solo el Estado, nadie más, ninguna persona, ni individual ni jurídico, puede arrogarse la facultad de crear delitos y establecer penas para esos delitos. Eso es potestad exclusiva del Estado. Y luego les dije, ¿cómo hace el Estado para proyectar el ius puniendi a todos nosotros los ciudadanos? El Estado lo hace a través del ius penale, del derecho penal objetivo. ¿Qué es el ius penale? ¿Qué es el derecho penal objetivo? Es el conjunto de normas jurídico-penales que regulan la conducta de los ciudadanos en cualquier tipo de sociedad jurídicamente organizada. Ese es el derecho penal objetivo. Normas jurídico-penales que establecen penas y medidas de seguridad para delitos o faltas con el objetivo de regular la conducta de los ciudadanos en una sociedad. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, el primero que tenemos es el Código Penal, que es obligatorio que lo tengan. Eso sí es obligatorio. Los libros no son obligatorios, les digo. Los libros están ahí, pues obviamente, como
como parte de la bibliografía y ustedes pueden tener lo que quieran, aun y cuando no estén en la bibliografía, y todos son importantes. Pero el Código Penal es uno, eso sí, y es obligatorio, es como el pasaporte para estar aquí adentro. Código Penal. ¿Qué tiene el Código Penal? Es un conjunto de normas que establece los delitos, las faltas, las penas y medidas de seguridad que se aplican en Guatemala. Pero oigan esto, hay delitos y hay penas o medidas de seguridad que no las van a encontrar en el Código Penal, que no van a estar en el Código Penal. Y dicen ustedes, bueno, y esto no está aquí, entonces, ¿de dónde? Claro, porque hay un conjunto de leyes que se denominan leyes penales especiales. Las leyes penales especiales son aquellas que regulan materia penal, pero de una rama determinada, y no están en el Código Penal. Por ejemplo, la ley del crimen organizado. La ley del crimen organizado es una ley penal, donde tiene establecidos procedimientos, delitos, penas que no son estrictamente del Código Penal o Procesal Penal. Pero tenemos, por ejemplo, la ley de aduanas, la ley del contrabando, bueno, la ley de narcoactividad, ahí tenemos. Es algo muy importante y delicado. Los delitos en relación al tráfico de drogas o estupefacientes, eso no lo encuentran en el Código Penal. En el Código Penal solo está el 307, 308, por ahí, que eso obviamente está superado, está abrogado. Cuando salió la ley específica, ley penal especial, relativa al tráfico ilegal de drogas, fármacos y estupefacientes. ¿Está claro? Entonces tenemos Código Penal, tienen ahí las leyes penales especiales, como las que les he dicho, y luego hay decretos leyes que regulan materia penal, pero que no han nacido del organismo técnicamente facultado para crearlas, que es el Congreso de la República. El Congreso de la República es el organismo técnicamente facultado para crear la ley, pero en casos de emergencia o cuando por cualquier razón no está reunido el Congreso en una situación de emergencia, por ejemplo, puede el Ejecutivo crear normas penales a través de decretos leyes. Se me ocurre ponerles algún ejemplo. Muchos de ustedes probablemente no habían nacido cuando fue el terremoto del 4 de febrero del 76. El terremoto fue un 4 de febrero a las 3 de la mañana. Y no se nos olvida porque ese día empezaron las pruebas. 3 de la mañana. A las 6 de la mañana ya habían decretos leyes emitidos por el organismo ejecutivo de aquel entonces, por el presidente de aquel entonces, si no mal recuerdo, creo que era el presidente Chevy Eugenio Lama. Él emitió inmediatamente decretos leyes para evitar el pillaje. ¿Por qué? Porque increíblemente, ¿no?, unos con la pena y otros en antepena, ¿no? ¿Me entienden? O sea, el terremoto se dio y ya había gente que estaba saqueando casas, que se habían caído. Entonces, el Ejecutivo, el presidente, emitió decretos leyes. Es normativa penal, porque establecía conductas delictivas y penas. Pero esos decretos leyes obviamente tiene que ratificarlos o refrendarlos el Congreso, cuando el Congreso se reúne, o abrogarlos, por si fuera el caso. Pero en todo caso también son parte del derecho penal objetivo. El Código Penal, leyes penales especiales, decretos leyes. Y todavía tenemos un cuarto cuerpo de normas jurídico-penales que están
en los convenios o tratados especiales que son suscritos por el Estado de Guatemala y ratificados por el Congreso de la República. Tal es el caso, por ejemplo, del Código de Bustamante, que es el derecho internacional privado. Tal es el caso de la normativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Son convenios internacionales que ha suscrito el Estado de Guatemala. Y en el momento en que los suscribe el Estado de Guatemala y se ratifican como tal en el Congreso, en ese momento se vuelve ley general y obligatoria para todos los ciudadanos de la República. De tal manera, entonces, ese es un cuarto cuerpo legal de lo que llamamos derecho penal objetivo, jus penale. ¿Para qué sirve o cuál es el objeto del jus penale? Es realmente llevar al ciudadano el jus puniendi, el derecho de castigar que solo le asiste al Estado. ¿Está muy claro eso? Muy bien. Naturaleza jurídica. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica del derecho penal, lo que nos preguntamos es ¿dónde ubicamos la ciencia del derecho penal? ¿En qué mundo? ¿En el mundo del derecho privado? ¿En el mundo del derecho público? ¿O en el mundo del derecho social? La verdad es que desde muchos años atrás había una división dicotómica. O las ramas del derecho pertenecían al mundo del derecho privado o pertenecían al mundo del derecho público. Luego después, más modernamente, se principió a hablar del mundo del derecho social. Y en el mundo del derecho social se ubican ciencias del derecho como el derecho al trabajo, como el derecho agrario. Están dentro de lo que se llama el derecho social. Pero veamos lo que pasa en el mundo del derecho privado. En el mundo del derecho privado es donde se regulan las relaciones estrictamente entre particulares, donde el Estado muy poco o nada tiene que ver. El mundo del derecho privado. Por ejemplo, el derecho civil. Por ejemplo, el derecho mercantil. Pertenecen al derecho privado. Ahí poco o nada tiene que hacer o ver el Estado. Son relaciones entre particulares. Vean ustedes algunas instituciones del derecho civil. La compraventa, por ejemplo. El arrendamiento. Son instituciones de derecho civil. Pero eso es entre particulares. Si usted quiere, vende. Y si no, vende. Esa es la regla general. Si usted quiere, arrenda. Y si no, arrenda. Depende si llegan al precio de venta o al precio de arrendamiento. Es entre los particulares. Poco o nada tiene que ver el Estado. Bueno, una institución que tal vez ejemplifica mejor esto es el matrimonio. Del mundo del derecho privado. Si mal no recuerdo, está en el artículo 78 del Código Civil. Dice que el matrimonio es una institución social por la que legalmente se une un hombre y una mujer con el fin de vivir juntos, auxiliarse, procrear a sus hijos y ayudarse mutuamente. Esa es la definición de matrimonio. Ahora, esa institución del matrimonio significa, y no sé si ustedes han ido a las bodas que han ido, pues civiles, pues pregunta el notario, ustedes van a ser notarios, se van a usar matrimonios algún día, notarias, protestan primero a los contrayentes que juren decir la verdad, únicamente la verdad y solamente la verdad en lo que ustedes van a preguntar, y luego le dicen, si
si acepta como único y legítimo esposo a fulano de tal, y se acepta como único y legítimo esposo, ¿sí o no? Oigan, el matrimonio es una institución donde la decisión es de los contrayentes. No hay forma de que a alguien se le obligue a contraer matrimonio, oigan eso. Y lo digo a propósito, ¿por qué? Porque en nuestro medio de cultura, muchas veces, y muchos varones regularmente, es que a mí me obligaron a casarme, es que a mí me casaron, ¿verdad? Porque es que es difícil hablar ya con lo que me dijeron, ya no podemos seguir. No sé cuántos incidentes pueden haber acá. Y les digo de veras, situaciones que ustedes han oído decir, me obligaron a casarse porque tengo la pata, forma de decir, pues, cosa que no es cierto. O sea, el hecho de que esté embarazada, no hay nadie que le obligue a casarse. Nadie. Aunque esté embarazada la dama, no importa. Si usted quiere casarse, y si no, no se casa. No es poder del Estado que lo obliga, usted no puede, no, si usted no quiere. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque eso es parte del derecho privado. Pero en derecho penal, a usted no le preguntan si usted quiere robar o no quiere robar. ¿Usted quiere violar o no quiere robar o violar? ¿Usted quiere matar o no quiere? No. El Estado en el derecho penal crea normas impero-atributivas. Se imponen erga omnes frente a todos los hombres. Es prohibido robar, prohibido matar, prohibido violar. Es la imposición del Estado. El Estado crea el derecho penal. Entonces, conclusión, naturaleza jurídica del derecho penal pertenece al mundo del derecho público, porque es el Estado el único que tiene la exclusividad de crear derecho penal y sus normas son imperativo-atributivas, no son consensuales, como lo que pasa en el derecho civil. Ya pusimos los ejemplos. ¿Está claro? Muy bien. Contenido del derecho penal. Regularmente, el derecho penal se refiere a la parte general y a la parte especial, y es precisamente el derecho penal sustantivo. Pues ya vamos a ver las clases de derecho penal allá. Dentro de las clases del derecho penal, no sé si me pusieron por acá, llaman del derecho penal, aquí está, llaman del derecho penal material o sustantivo, procesal o adjetivo, ejecutivo o penitenciario. Son tres ramas del derecho penal: material o sustantivo, 1, 2, procesal o adjetivo, 3, ejecutivo o penitenciario. Nosotros, ustedes, están estudiando en este momento, estamos estudiando el derecho material o sustantivo. ¿Cuál es el derecho material o sustantivo? Es lo más importante para nosotros, la sustancia misma del derecho penal, donde nosotros estudiamos las instituciones básicas más importantes que estudian las ciencias penales y el derecho penal, que son el delito, el delincuente, la pena, las penas y las medidas de seguridad. Nosotros en este momento estamos haciendo derecho penal sustantivo, y dentro del derecho penal sustantivo nosotros llevamos ahorita derecho penal 1, y esto lo digo para que se ubiquen. El derecho penal 1 es lo que se refiere a la parte general del código, nada más. Si ustedes quieren, solo se refiere al artículo del 1 al 122. Eso es todo lo que tienen que estudiar este semestre. ¡Qué fácil! Van a tomar un café y ya lo todo. Del 1 al 122.
Pero oigan lo que voy a decir. Del 1 al 122 hay bibliotecas enteras escritas. Implica el conocimiento de una gran cantidad de bibliografía y un conocimiento del manejo de una gran cantidad, de una multiplicidad de ciencias que se refieren al estudio del delito, del delincuente, de las penas y medidas de seguridad. Pero el derecho penal, su parte general, es solo del 1 al 122. Ahora les aconsejaría a ustedes que para principiar en estos primeros días, sencillamente estudien detenidamente del 1 al 9. Y ahí nos vamos a ir. Muy bien, pero luego está la parte especial. ¿A qué se refiere la parte especial? La parte especial se refiere al estudio y conocimiento de todas las infracciones a la ley penal del Estado que pueden ser delitos o faltas, y a todas las penas y o medidas de seguridad que han de imponerse por esos delitos o faltas. Eso es lo que se llama Derecho Penal 2 para ustedes, y es lo que vamos a estudiar, primero Dios, de julio para el mes de noviembre. Derecho Penal 2. Del artículo 123 al final del Código y las leyes penales especiales que les he dicho. Las leyes penales especiales. Eso es en relación a lo que son las partes del derecho penal. ¿Está claro? ¿Están ubicados? ¿Ah? No solo ahí, claro. Características. Muy bien. Fíjense que qué fácil les decía a los compañeros en una exposición hablar de las características del derecho penal. Pero para llegar, por ejemplo, a decir que el derecho penal es parte de las ciencias sociales, culturales o del espíritu como una ciencia jurídica, ha habido todo un debate y toda una evolución científica en la doctrina. Muy seria, muy delicada. Fíjense ustedes que diríamos o podríamos decir que el derecho penal ha evolucionado a la par que evoluciona o que ha evolucionado la sociedad. Es increíble. A la par de la evolución de la sociedad, de la humanidad, ha evolucionado el derecho penal. Y vamos a ver más adelante, tal vez la próxima semana, y estamos de manera virtual, ahí vamos a ver, digamos, la evolución que ha tenido el derecho penal, y van a ver cómo la doctrina científica divide en partes para que se comprenda bien desde que principia el derecho penal cuando aún no estaba organizado el Estado. Es decir, lo que habían eran tribus nómadas, y el derecho penal principia a identificarse con la venganza. Cuando alguien recibía una ofensa, pues alguna agresión, lo que hacía es defenderse, y para defenderse agredía como instintivamente. Son los primeros indicios del derecho penal, y eso es lo que se ha denominado pues la época antigua de la represión penal antigua. Pero luego, bueno, eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Luego se para por lo que es desde el punto de vista divino. Luego se llega a la venganza pública, venganza privada, es primero, venganza divina, segundo, venganza pública, tercero, y de ahí empieza el derecho penal científico, con la obra del Marqués de Beccaria, que se lo recomiendo por ahí, César Bonesana se llama De los delitos y las penas, de César Bonesana. Es pequeño, pero es excelente. Esto, con la obra del Marqués de Beccaria de César Bonesana, empieza el derecho penal científico a nivel del mundo. Y ahí es donde salen y aparecen las denominadas
Y eso era lo que quería decirles. Escuelas del derecho penal. Las dos más importantes escuelas del derecho penal antiguo clásico son la escuela clásica y la escuela positiva o positivista. Pero vean ustedes, esas dos grandes escuelas, y por favor, no estoy dictando, todo eso está en los libros, escúchenme por favor, de verdad, ustedes como dictando, hay que ver, eso lo van a leer ustedes en todos lados, ¿ya? Comprendan lo que voy a decir, que es lo que más me interesa. El desarrollo de estas dos grandes escuelas, en primer lugar, se da en Italia, en Europa. Cuando empieza a hablarse del derecho penal científico, ya se había superado la época de la venganza privada, la época de la venganza divina, la época de la venganza pública, y ahí vamos a llegar, y eso lo vamos a ver la próxima semana detenidamente, la época científica del derecho penal, y ahí es donde aparecen las escuelas penales. Cuando digo escuelas no me estoy refiriendo a edificios, ¿no? Escuelas de derecho penal se le llama al conjunto de principios, doctrinas y métodos para estudiar el delito, el delincuente, las penas y las medidas de seguridad. Eso es una escuela, no es un edificio. Que claro. Muy bien. Esas dos más grandes escuelas penales más significativas en aquel momento era la clásica y la positiva. La escuela clásica estaba representada, esto es muy importante, por juristas italianos, todos juristas, es decir, todos abogados. Gian Domenico Romandozzi, Luigi Lucchini, Pesina, Carminiani, hasta llegar a Francesco Carrara. Francesco Carrara es el padre de la escuela clásica del derecho penal. Pero oigan bien, miren qué interesante, curiosidad jurídica. Es famosa la escuela clásica del derecho penal, pero esa escuela clásica no se llamaba así. Escuela clásica fue el apodo que le puso la escuela positiva. Apodo malintencionado. Ellos se llamaban y nacieron como escuela de juristas. Escuela de juristas. Todos eran abogados italianos. Y los postulados de ellos, ¿qué eran? Oigan esto, escuela clásica. Ellos dijeron que el derecho penal era parte o debía ser parte de las ciencias jurídicas y sociales. Y como parte de las ciencias jurídicas y sociales, culturales, debía estudiarse con un método lógico abstracto, de inducción o deducción racionalista. Y los clásicos partieron para estudiar el derecho penal, partieron del estudio del delito y consideraron que el delito era un ente jurídico, una creación de la ley, el choque entre la conducta del hombre y la norma penal del Estado. Y luego dijeron que la única consecuencia del delito era la pena. La pena era la única consecuencia del delito. Esos postulados básicamente principian a desarrollarse en Italia y toda Europa por lo menos por 50 años, y empiezan a exportar esas ideas a otros continentes como el continente americano y otros tipos de continentes para la creación de nuestros códigos penales, de nuestra doctrina. Cuando tenía más o menos 50 años de estar en la cúspide los postulados científicos de la escuela clásica, oigan, aparece un movimiento científico de otros intelectuales que también eran italianos en Italia, que se denominaron escuela positivista, y ellos fueron los que dijeron: nosotros somos los de vanguardia, los modernos, los positivistas, aquellos son los de la escuela clásica, los juristas.
Esa fue el apodo que le pusieron. Y así le conoce ahora. Bueno, estos son de la escuela clásica. Y están equivocados. ¿Por qué? Porque el derecho penal no debe estudiarse dentro de las ciencias culturales, sociales o del espíritu. El derecho penal debe estudiarse como parte de las ciencias naturales, al igual que la biología, al igual que la física, al igual que la química. Así debe estudiarse el derecho penal. De tal manera que el método de estudio del derecho penal debe ser el método experimental y no el método lógico abstracto. ¿Por qué? Porque nosotros los positivistas no partimos, como lo hacen los clásicos equivocadamente, del delito. Nosotros partimos de quién comete el delito. No nos interesa el delito como tal, nos interesa quién comete el delito y por qué lo comete. Es decir, partimos del estudio del delincuente. Pero lo más importante, es falso lo que ellos dicen que la pena es la única consecuencia del delito. Nosotros hemos creado las medidas de seguridad, porque el derecho penal no debe tender única y exclusivamente a castigar, sino a prevenir la comisión de delitos y a rehabilitar, reeducar, resocializar al delincuente para devolverlo como un ente útil a la sociedad. Pucha. ¿Qué les parece? ¿Y qué hacemos ahora? ¿A quién le creemos? Buenos planteamientos, libros y estrategias enteras. ¿Y ahora qué hacemos? Y es más, la diferencia entre los clásicos y los positivistas era que los clásicos eran todos juristas. La escuela positivista era multidisciplinaria. ¿Quiénes son los padres de la escuela positiva? Enrico Ferri, por ejemplo, italiano. ¿Quién era Enrico Ferri? Era un catedrático y sociólogo. César Lombroso. ¿Quién era César Lombroso? Las teorías lombrosianas, las habrán oído ustedes. Médico y antropólogo. Rafael Garófalo. ¿Quién era Rafael Garófalo? Abogado, magistrado de la corte jurista. Esos eran los tres padres de la escuela positiva. Y miren lo que dijeron. Bueno, entonces ¿dónde ubicamos el derecho penal? ¿Qué es? Y ellos explicaban por qué había que iniciar el estudio no del delito, sino de quien comete el delito. En atención a que la pena no era la única consecuencia, sino las medidas de seguridad, porque en la mayoría de delitos regularmente se trata de personas que tienen graves problemas para delinquir. Ponían de ejemplo a los violadores. ¿Qué pasa con un violador? Si se captura y se procesa a un violador en serie por haber violado 15 mujeres, al fin se le captura, se le procesa y se le condena a la pena más alta, por ejemplo 25 años de cárcel. Decían ellos, esos 25 años en la cárcel, Pavón, en cualquier lado, ¿con qué objeto? Lo va a rehabilitar, lo va a reeducar, lo va a reformar, lo va a curar. Él tiene un problema serio desde el punto de vista sexual. ¿Cómo hace para consumar el delito de violación cuando, bueno, obviamente que eso lo vamos a ver en Derecho Penal 2, pero me adelanto? ¿Qué es la violación? La violación, en términos muy concretos,
legalmente hablando, es una relación sexual. Antes, en el Código Penal de Guatemala, los sujetos pasivos o las víctimas solo podían ser las mujeres, porque la relación tenía que ser vía vaginal. Si era con otra vía, oral o anal, no tipificaba el delito de violación. En el Código Penal actual, o sea, que se hizo una modificación hace poquitos años, y hoy el sujeto pasivo de violación puede ser hombre o mujer, porque en la relación sexual puede ser vía anal, vía bucal o vía vaginal. Pero lo que los positivistas decían era que el violador, para mantener erección para consumar su violación, ¿cómo era posible que la podía mantener cuando el sujeto pasivo? Bueno, porque la violación, y a eso iba, se entiende que violación es la relación sexual sin el consentimiento o contra el consentimiento de la víctima. Eso es violación. Sin el consentimiento o contra el consentimiento. Sin el consentimiento porque se vaya privada de la razón o del sentido, porque está borracha, porque está drogada, porque está hipnotizada, etc. Y contra el consentimiento cuando no quiere, pues. Pero en esas condiciones, la víctima, que puede ser mujer o hombre, ahora en Guatemala, grita, pellizca, muerde, patalea, pide auxilio, y regularmente se da en vía pública. Y aún en esas condiciones, el violador mantiene la erección para consumar el delito. ¿Cómo es posible? Si se hace un análisis científico de gente que no está en un tipo penal de esto, sino en una relación sexual normal, muchas veces no va a alcanzar el deseo. ¿Y cómo es posible que esto se alcance? Entonces, eso decían los clásicos, los positivistas, decían, por eso es que las penas como tal no tienen efecto. Tenemos que crear otras medidas que tiendan a rehabilitar, a curar, a resocializar, etcétera, de tal manera que el derecho penal no debe pertenecer a las ciencias sociales o culturales, debe pertenecer a las ciencias naturales, porque hay que empezar a analizar la conducta de los sujetos. Igual es a los cleptómanos, igual es a los psicópatas, todos tienen problemas. Eso no es serio, pero miren todo lo que es el derecho penal. De tal manera que esas contradicciones entre la escuela clásica y la escuela positiva llegaron finalmente a establecer lo que hoy conocemos como derecho penal y ciencias del derecho penal, o ciencias penales o criminológicas. Y ustedes, nosotros, debemos manejar todo eso desde todos los puntos de vista. Si usted quiere ser un abogado o una abogada penalista, criminalista, para trabajar como fiscal, como abogada defensora, o como abogado defensor, o como juez, o como magistrado, usted debe manejar todas estas disciplinas. Entonces vean qué tan amplio es esto. Por eso les decía, los 122 artículos, olvídense, hay bibliotecas enteras. Y por eso les decía, no se trata de estudiar derecho penal 3 horas y cómo ser penalista. Usted estudia 5 y le va a faltar mucho todavía. Diario. No se descansa ni saben ni domingo. No, es parejo. ¿Usted qué quiere ser? Hay una gran cantidad de bibliografía. Ante esa situación, entonces, se habló del derecho penal como dogmática, el derecho penal como el que estamos estudiando ahorita, y las ciencias penales como más amplias, como el género, y el derecho penal como la especie. Y finalmente, algunos tratadistas en convenciones internacionales, pues en las que hemos podido participar, decían algunas exposiciones como, bueno, esto es el derecho penal y la criminología como el marido y la mujer. Pero el problema es cuando el matrimonio, el marido y la mujer no se llevan.
hablan hasta idiomas distintos, que es lo que pasó entre el derecho penal y la criminología. Cuando realmente para tener éxito hay que mantener una unidad, estar graníticamente unidos y entrelazados para lograr el fin. ¿Y el fin aquí cuál es? El fin es manejar de la mejor manera el problema de delincuencia y solucionarlo, de criminalidad y solucionarlo. El problema es que eso no es fácil, eso es muy complicado y delicado. Hubo eventos de derecho penal internacional aquí, pues de este lado del mundo, cerca en Argentina, donde se plantearon teorías abolicionistas. Y las teorías abolicionistas lo que decían era que había que abolir el derecho penal, porque había fracasado en cuanto al control de la criminalidad, que seguían habiendo delitos y crímenes. Y fue duro el planteamiento. Otros connotados doctos en derecho penal levantan la mano en ese momento. Si partimos de ese principio, teníamos que abolir también la medicina, porque la medicina no ha acabado con la enfermedad. Ahí están todos los enfermos ya en todos lados. Y entonces, la medicina, vean, entonces dijeron, no, lo que pasa es que hay que entrelazar los conocimientos del derecho penal y la criminología y las ciencias penales. Lo que pasa es que las ciencias penales o criminológicas son multidisciplinarias. Usted debe saber de medicina legal, de psiquiatría legal, de psicología criminal, de sociología criminal, de antropología criminal, etcétera, etcétera. Y luego tiene que saber usted de derecho penal, con todas sus ramas, derecho penal sustantivo, adjetivo, penitenciario, etcétera. ¿Está claro esto? Miren qué tan complicado y cómo se empieza a complicar todo esto. Es muy serio. Solo para decir dónde ubicamos a eso, que pareciera sencillo. Mire todo lo que hay. Muy bien. Entonces, finalmente dice el derecho penal, dejémoslo como una ciencia social o cultural, como una ciencia jurídica. Y dejemos las ciencias criminológicas o ciencias penales en el otro lado. Es normativo, lógico, porque todas las ciencias del derecho son normativas. Es decir, se componen por normas jurídicas. Es de carácter positivo porque el derecho penal positivo solo es el derecho penal vigente. Necesariamente es el que se puede aplicar de acuerdo al artículo 1. No hay un crimen, no hay apenas ser el principio de legalidad. Pertenece al derecho público, ya no lo voy a decir, ya lo saben ustedes mejor que yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado es el único que produce derecho penal al mundo del derecho público. Es valorativo, indiscutiblemente. ¿Cómo sabe usted si es un asesinato o si es un homicidio simple? ¿Cómo sabe si es un robo o es un hurto? ¿Cómo sabe si es extorsión o si es estafa? ¿Cómo sabe usted si es calumnia o es injuria? ¿Cómo sabe usted si es violación o es agresión sexual? ¿Cómo sabe? Y usted tiene que manejarlo como juez, como fiscal o como abogado. ¿Cómo? Valorando no solo la norma, valorando el caso. Es decir, si se tratara de un asesinato, dice, va a ser una pena que puede imponer el juez de 25 a 50 años. Bueno, pero le pongo 30, 25 o le pongo 40 o 45. ¿En base a qué? En base a atenuantes o agravantes. En derecho penal no hay dos casos iguales, nunca. Aunque se trate de dos violaciones, de dos robos, de dos hurtos, de dos asesinatos y cometidos por la misma persona, jamás van a ser iguales. Nunca. Las circunstancias, cuando veamos el intercriminis, que es el camino del crimen, desde que se aparece en la mente del autor hasta que lo ejecuta fría y reflexivamente, ahí van a haber una serie de situaciones
es totalmente valorativo, hay que valorarlo, y por eso es que es difícil el derecho. Por eso es que no son más 2 más 2 son 4 ciencias exactas, es fácil. Aquí no. Por eso es que ven ustedes los juicios. Ven los juicios orales y públicos, los argumentos de los abogados que acusan y los que defienden, y el que toma la decisión. Es valorativo. Es finalista y sancionador. El derecho penal nace como que fuera eminentemente sancionador. Porque derecho penal, derecho de castigar, de imponer una pena retributiva para que pague el delito, ¿no? El que la hace la paga, teoría de la retribución. Pero cuando aparecen los positivistas dicen que es que no basta eso, hay que crear medidas de tal manera que tiendan a rehabilitar, a resocializar al delincuente para devolverlo como un ente útil a la sociedad. El fin último del derecho penal ahora mismo es la objetiva prevención del delito y la efectiva rehabilitación del delincuente. No solo es aplicar la pena como tal para retribuir, no, hay que tratar de prevenir, y para eso ese es el final último del derecho penal, pero nunca deja de ser sancionador. Aún en los países más desarrollados, donde menos índices delictivos hay, los códigos penales tienen delitos. Yo les decía, ustedes ven en Noruega, en Dinamarca, donde probablemente haya, aquí tenemos un promedio de unos 15 o 20, porque ha bajado ahora homicidios diarios. En esos países hay 1 o 2 al año, y por manejar automóvil, imagínense ustedes. Pero aún así, los códigos penales tienen penas, es sancionador. Debe ser preventivo y rehabilitador, ya lo expliqué. Fragmentario, el derecho penal es la última ratio que debe tener el Estado. ¿Qué quiere decir? Hay que tratar de resolver los problemas de la población y de la ciudadanía utilizando otras ramas del derecho, por ejemplo el derecho administrativo. De último es el derecho penal, cuando ya no se puede otra cosa. El derecho penal es para las ciencias jurídicas lo que la cirugía es para la medicina. Es ir a un paciente, lo tratan, lo medican, ¿verdad? Cuando ya no hay para dónde, se ponen al quirófano, ya no hay más, hay que abrirlo. Es decir, es lo más violento, igual que el derecho penal fragmentario. Y finalmente les digo las ramas del derecho, material o sustantivo, lo que estamos viendo ahorita. El derecho procesal penal o adjetivo es lo que vamos a ver el otro año cuando terminemos esto, es los procedimientos para llevar a juicio a una persona, cuando se presentan testigos, cómo empieza un juicio penal, un proceso, por querella, por injuria, querella, por denuncia o por conocimiento de oficio, la fase intermedia, la fase de investigación, la fase de juicio. Todas estas son formas de llevar a cabo el proceso penal. Cuando hablamos con los procesalistas y dicen, bueno, eso es más práctico, más fácil, se enojan un poco, pero la verdad es que no se puede ser un procesalista, un buen procesalista, si no maneja derecho penal sustantivo. O sea, el derecho penal sustantivo es la sustancia misma, es lo que van a aplicar a través del procesal penal o adjetivo. Estas dos son independientes. Tenemos un código penal que ustedes lo tienen, y luego tenemos en Guatemala, y van a ver ustedes un código procesal penal, pero lo que no es independiente en Guatemala todavía, desafortunadamente, es el derecho penal ejecutivo penitenciario. Lo que tenemos son normas carcelarias que dependen, incluso no dependen del organismo judicial, dependen del Ejecutivo de Gobernación, porque no se ha alcanzado la autonomía del derecho penal ejecutivo y se sigue estudiando dentro del derecho sustantivo, que es lo que vamos a hacer ahora. Finalizo con eso. Vean ustedes cómo se llaman las granjas penales en Guatemala. Granja penal de rehabilitación de Pavón en Frejanes, granja penal de rehabilitación en Canadá, Escuintla, granja penal de rehabilitación en Cantén, Quetzaltenango,
¿De dónde creen ustedes que salieron esos nombres? De la Constitución. La Constitución Política de la República prevé la obligación, la realización del Estado y del derecho penal en cuanto a rehabilitar, a reeducar, a resocializar al delincuente y devolverlo a la sociedad como un ente útil a ella. Preguntaría, ¿se logra eso? No. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cerramos las cárceles? ¿Se cierran? ¿Ah? No, entonces, ¿qué hacer? Miren la gran responsabilidad que tienen ustedes. Y es una responsabilidad que hemos tenido todos los que hemos estudiado Derecho y Derecho Penal desde siempre. Que sí, probablemente ustedes en el futuro tengan otro tipo de proyecciones y de teorías, pero esto es una cuestión complicada y vean qué inmensa es. Muy bien, muchas gracias, ya un placer. ¿Qué clase de respeto? Sí, ya me van a sacar.